Rol Digital College, Rol Digital y desde luego un gran saludo de este servidor Rodrigo Gamba Morales. Pedimos algunas excusas, pues ustedes saben las fallas técnicas y al estar conectados a tanta distancia, hoy con Julio Flores, pues claramente se presentan algunos aspectos técnicos que no nos dejan evolucionar de una manera pues tan propositiva, ¿cierto? Bueno, señores, pues nada, para mí es un gusto el día de hoy compartir con esta gran persona, gran amigo mío personal. Estudiamos juntos en la universidad, un gran fotógrafo muy reconocido, una persona que definitivamente se ha labrado un rumbo muy importante en el mundo de la fotografía, particularmente la fotografía publicitaria. Él se llama Julio Flores, una persona que ha trabajado exclusivamente para Lacoste, para Amazon, como el único fotógrafo latino. Julio, qué rico tenerte hoy con nosotros, hombre. ¿Cómo te encuentras? Hola Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien. Saludos a toda la gente de Rol Digital. Bueno, muchas gracias, Julio. Quiero comentarte que nuestro público hoy es la comunidad latina. Estamos Ujú. todos atentos a esta gran conversación que tenemos contigo el día de hoy y bueno, a esas experiencias que tú traes para nosotros, experiencias muy enriquecedoras. Sabemos claramente que estás al otro lado del mundo, que a esta hora son más o menos las 6 Bueno, ahora pasadas. son las 6 de la tarde, pero se oscurece, bueno, estamos en primavera, se oscurece más o menos a las 8:30, 9, luego en verano se oscurece más o menos a las 10:30, 11, y de ahí un poquito más, cuando Ya, ya es muy verano, verano. bien. Pues bueno, nada, Julio, para nosotros es muy grato tenerte de verdad y compartir este espacio contigo. Sabemos esa gran experiencia que tú tienes en el mundo de la fotografía y que has llevado a ese antiguo continente en varios países. Sé que has estado en varios países, sé que has estado, por ejemplo, viviendo en España, ¿cierto? Donde Sí, hiciste sí. grandes trabajos, has estado en diferentes lugares, has estado en Inglaterra, has estado en Francia. Pues qué bueno, Julio, de verdad que nos enorgullece tener a una persona como tú al otro lado del continente, ¿cierto? Ejerciendo esta bonita labor publicitaria, esta bonita labor de fotógrafo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu historia? Bueno, para comenzar, no, como bien dijiste, estudié en la Tadeo, estudiamos publicidad. Pero siempre mi iniciativa era, yo quería estudiar, desde un principio quería estudiar algo relacionado con la fotografía o con el cine, pero decidí estudiar publicidad y al final fue algo muy enriquecedor porque me ha ayudado muchísimo todo, en toda mi experiencia como fotógrafo, siempre he aplicado todo lo que es la parte de concepto y toda la parte de estrategia de comunicación, siempre la he aplicado a mi trabajo. Entonces esto no me veía en una agencia como director de arte o director creativo. Siempre quise hacer como mi casita aparte y la pasión que siempre he tenido por la fotografía, ¿no? Esto no empezó en la universidad, sino básicamente empezó más o menos desde los 14 años, que fue cuando yo empecé a revelar mis propias fotos. Uh -huh. Esto fue por tema familiar, yo aprendí, bueno, yo llegué a la parte de la fotografía por la serigrafía. La Sí. serigrafía es el oficio de hacer estampación, de hacer impresión fábrica de ropa deportiva, y siempre estaba ahí porque tenía mucha curiosidad de saber cómo se estampaba, cómo se hacía esto, y resulta que la parte de las planchas y todo esto, más o menos similar al proceso de impresión, lo que llamábamos offset y todo esto, era con positivos, con películas, y primero aprendí a hacer esto, Uh pero pues a -huh. nivel empírico veía a la gente que estaba en el departamento de, de, de serigrafía de la fábrica de mi madre y siempre ponía atención y con 14 años aprendí a hacer toda esa parte de serigrafía. Y luego, posteriormente, mi padre regaló yo la recuerdo, aún la tengo en una vitrina en casa de mi madre, que es una Nicormat. Uh Esa es -huh. una cámara más o menos del 70, es una cámara Wow. mecánica
con una óptica impresionante de 1.1, una óptica de 50 milímetros, pero cuando me la regaló mi padre, el fotómetro, que es el indicativo que te dice a ti si funciona el diafragma y la velocidad y la compensación y la exposición es correcta, no le funcionaba. Entonces yo aprendí básicamente como al ojo, ¿no? O sea, con lo que... y ahí aprendí a leer un poco la luz. Hoy en día yo digo, voy por ahí, veo un día, un atardecer y digo, uff, qué diafragma más lindo. No digo como qué atardecer tan hermoso, sino no, qué diafragma y qué velocidad le pondría siempre. Pero ya es algo que va dentro de mí. Aprendí desde esa parte, desde esa cámara que me regalaron, y ya luego terminé el colegio y entré a la universidad, pero desde el primer semestre siempre sabía que lo que quería hacer era fotografía. Y yo recuerdo en la universidad había una revista que se llamaba La Agenda Cultural, no sé si la Sí, recuerdas, de la claro, Tadeo. claro que sí. Y bueno, me hice colaborador y en menos de 6 meses ya era el fotógrafo de todas las cosas oficiales de la Tadeo en ese tiempo. Fue muy, muy enriquecedor porque pues básicamente la agenda cultural recopilaba todas las actividades en torno al arte y la cultura en la ciudad, y eso me permitió ir a muchos lugares, conocer mucha gente, conocer, o sea, básicamente fue, aparte de la universidad, como con esa revista aprendí muchísimo a moverme, a no ser tan tímido también. Y me empecé a mover, terminé la universidad, y ya sabía que quería seguir especializándome en fotografía, pero quería hacer fotografía publicitaria. En ese tiempo ya estaba trabajando para diferentes editoriales. Antiguamente la editorial de lo que hoy en día está en Colombia, que se llama Televista, se llamaba Editora 5. Y trabajé para esa casa editorial y más o menos hice fotografía como de unas 8 o 9 revistas. Y bueno, ahorré dinero, porque era muy joven en ese tiempo. Y me fui a Cuba, donde estuve un tiempo viviendo también, pero mi intención de ir a Cuba era estudiar en la Escuela de San Antonio de los Baños. En ese tiempo había unos módulos muy importantes que los daba Ford Coppola, y el director de cine. Yo estaba como loco por irme allá y quería, pero es que a pesar de que uno diga es Cuba, es una escuela bastante costosa. Y bueno, fui porque no estaba seguro si quería entrar a esta escuela o no, ¿sí? Y decidí ir, investigar y vivir un rato ahí y sacar todos los permisos y todo esto. Al final me quedé unos meses y aprendí más de fotografía por mi cuenta y me metí, pero no entré a la escuela. Y en ese punto decidí irme para Europa. Tenía dos alternativas, una era Milán y otra era España, con una escuela en Madrid y otra escuela en Barcelona. Finalmente tenía una balanza entre Madrid y Barcelona y decidí Barcelona. Me encanta Madrid, es una ciudad que me fascina, pero Barcelona me ha enseñado muchas cosas, ha sido fundamental en mi vida, en mi carrera y en mi proceso. Y ahí continué el proceso como fotógrafo. Hice varias especializaciones en fotografía de moda, en fotografía publicitaria, en retoque digital, en apartados digitales, y al final hice una especialización bastante apasionante, que era en iluminación para cine y televisión. Sí, sí. Muy interesante, Julio. Definitivamente esa experiencia, hombre, de verdad que es muy valorable, pues para los profesionales, los que ya estamos ejerciendo. Claramente, pues no todo el mundo se va por el camino de la fotografía. Claramente, algunos somos ejecutivos, otros trabajamos en medios y bueno, los diferentes cargos que hay dentro del mundo de la publicidad. Pero creo que sí es muy mágico el hecho de compartir por medio de una máquina, de una cámara fotográfica, claramente la vida, ¿no? Y encontrar aspectos
que normalmente pues no vemos o de repente representarlos de una manera totalmente diferente. Y creo que por eso, Julio, fue que, bueno, una marca tan reconocida como lo es Lacoste, te toma como uno de los fotógrafos exclusivos. Cuéntanos un poquito cómo fue esa Bueno, experiencia de llegar a trabajar con Lacoste. bueno, cuando yo llegué a España, a la segunda semana yo ya estaba en la escuela y uno de mis profesores me dijo, hey, ven acá, vamos a hablar. Me preguntó una serie de cosas que me gustaba, qué plan de vida tenía, porque aún no sabía si iba a hacer la especialización Uh y -huh. me regresaba a los 6 meses. No lo tenía presente. Hagan de cuenta que pues me voy con mis propios recursos, con todo lo que yo había ahorrado antes. No pedí ayuda absolutamente ni de créditos, ni de familia, ni nadie, aunque tenía la mano, o sea, muchas personas pero decidí hacerlo solo, con mis propios recursos, con mi propia iniciativa, pero lo que no sabía era si iba a estar más de un año en Barcelona y lo que básicamente iban a ser 6 meses se convirtieron en 12 años, 12 años viviendo en Barcelona. A la segunda semana un profesor mío me dijo, mira, sabes que tú vales, quiero que vengas a trabajar conmigo en el estudio. Entonces, fue una experiencia más o menos de 5 años. Estoy hablando más o menos del año 2001, 2002. Sí, hace 18 años, imagínate, hace un Wow. montón. El Sí, mucho tiempo pasa, tiempo. ¿no? Y, y bueno, me fui a trabajar porque realmente buscar un trabajo como fotógrafo en Barcelona es muy difícil, porque es una ciudad vanguardista, van fotógrafos solamente por la fama que tiene la ciudad. O sea, yo, yo conozco sitios complicados para ser fotógrafo, pero Barcelona es uno de ellos. Uh Los -huh. Ángeles también, Londres lo es, París, Berlín lo es, Múnich, donde estoy ahora viviendo, lo es también. Pero no sé, tuve mucha suerte también de que alguien valorara mi trabajo, que lo viera, lo apreciara, y de hecho otro fotógrafo me fui a trabajar con él. Básicamente, él tenía cuentas muy importantes, él tenía cuentas muy grandes, pero él estaba en una edad que ya rondaba los 55, 57 años, Uh y él -huh. tenía otra pasión, que era los deportes de vela. Él seguía mucho y patrocinaba mucho, por ejemplo, la Volvo Race, son competiciones de vela y van por todo el mundo. En ese tiempo él tenía un aparato un poco extraño que era como una especie de GPS Uh y -huh. podía saber dónde iba la gente de la carrera y esto, pero él estaba súper apasionado con eso. De hecho, él se dedicó después de la fotografía a hacer más o menos como un broker que vende servicios de alquileres de yates, embarcaciones a gente, por ejemplo, de Arabia, de los Emiratos, en toda la parte de la Costa Brava. Esa es su pasión también. Entonces, con él aprendí mucho sobre disfrutar lo que uno quiere hacer, ¿sí? Uh Entonces -huh. yo básicamente amo la fotografía, ha sido ligada todo el tiempo a lo que es mi vida, a lo que son mis amistades, a lo que mi manera de ser, de ver las cosas, de comportarme también, y esa curiosidad también, ¿no? Eh, con este fotógrafo fue una experiencia bastante buena. Ya después de un tiempo yo era la persona que estaba al frente porque él viajaba mucho y yo estaba al frente, yo sabía a qué hora se prendía, a qué hora se apagaba la luz. Sabía más del estudio que el propio fotógrafo que me había contratado para trabajar con él. Sí. Y básicamente me dijo, mira, sabes que tú llevas todo esto muy bien y yo me voy a empezar a retirar, pero tengo cuentas importantes que no quiero dejar. Entonces yo le propuse, le dije, voy a manejar esto. El mismo cliente, las mismas agencias se dieron cuenta que yo siempre era el que estaba detrás y empezaron a confiar en mí. Básicamente es que él ni se enteraba de temas como, por ejemplo, pagar impuestos, temas de recibos de agua, luz, todo lo del estudio. Y yo sí, yo lo tenía clarísimo, alquileres a otros fotógrafos, todo esto. Y básicamente era mi oficina, el estudio, ese estudio en el barrio de Gracia, de Barcelona, barrio muy lindo. Eh,
muy catalán, muy, muy, muy encantador en la noche, sobre todo en el verano, con terracitas, con un ambiente increíble, tiene unas fiestas preciosas. Y, y básicamente continué yo con el estudio, más o menos unos 5 años, hasta el año 2010, que fue cuando empezó la crisis española, la crisis económica. Aparte de eso, yo había hecho un tiempo sabático en Suecia por medio de un amigo que conozco, que está muy ligado a la parte musical, y trabajé con varias bandas en Suecia, en Estocolmo precisamente, pero en el 2005 había vivido un año en la ciudad de Helsinki, en Finlandia. Esto fue una subvención que apliqué. Yo dije, bueno, voy a aplicar esto. En Colombia nunca gané nada, pero vamos a aplicar esto porque puede ser y puede ser que funcione. Y apliqué una subvención y pasé y estudié un año, viví un año en Finlandia y fue bastante, bastante, bastante diferente la experiencia. Aprendí muchísimo de la gente finlandesa. Es otro planeta, o sea, es una quietud. Primero lo piensan, después lo van paso a paso y después lo hacen. Gente muy eficiente. Muy estructurados, ¿no? Y sí, claro, claro, claro. Lo que es la educación es totalmente distinta, inclusive distinta a la educación de esta parte de Europa. Bueno, Alemania tiene un sistema educativo que es bastante bueno, pero Finlandia tiene un sistema que es revolucionario también. Y, y propuestas impresionantes que tiene la sociedad finlandesa, como por ejemplo la renta universal también, cosas así que benefician a toda clase social. Es increíble, o sea, tú ahí a veces no distingues si es rico o es pobre, ¿sí? Entonces es como... No. Y si la gente es rica, por ejemplo, la gente se comporta de una manera, no sé, como se mimetiza con la misma gente. Es increíble. Yo aprendí muchas, muchas lecciones buenas de Finlandia. Finalmente, en el 2010, trabajé unos meses en Suecia, regresé a España. La situación estaba bastante complicada porque todos los negocios estaban cayendo, el porcentaje del paro, que es el porcentaje del empleo, estaba a un nivel súper alto. Yo estaba un poco cansado de lidiar con esta situación, la verdad, y también extrañaba un poco lo que era mi familia en Colombia. Mi familia me había visitado un par de veces en España, pero yo a ellos no los veía mucho, ¿sí? Entonces decidí irme a Colombia un tiempo, pero unos meses sabáticos, me fui unos 4 meses sabáticos a Colombia y sin la intención de irme a trabajar ni nada de esto, sino simplemente hacerme como la ruta del Caribe, ir al Tayrona, a La Guajira, alquilarme algo, ir con un par de amigos, eh, estar en la parte norte-norte de La Guajira, en el Cabo de la Vela, todos esos sitios hermosísimos. Y después regresé a Bogotá y no sé, por este mismo medio también, o sea, de lo que hemos estudiado, publicidad, tenía muchos amigos que estaban posicionados como directores creativos, directores de arte, gente que estaba bien en agencias y conocía mi trabajo y me dijeron, ¿por qué no trabajas? Trabajas con nosotros acá, tengo una campaña, tengo esto, pero yo les decía, no, no puedo porque ni siquiera existo eh, en relación como a marca social. No tenía una DIAN, no tenía una cámara de comercio, no tenía nada. Allí no existía. Apenas tenía, de hecho, cuando entré al aeropuerto, tenía la cédula antigua, que era una cédula verde, no sé si te acuerdas. Sí, sí, sí. Sí, y el mismo policía, la persona que estaba ahí en migración, me dijo, pero esto tiene que cambiarlo porque yo le dije, no sé, es el documento que yo tengo, este es mi otro documento. Y recibí algunas ofertas, definitivamente pues me di de alta. Yo iba en otro plan, iba a descansar básicamente, a estar con mi familia, pero terminé trabajando y haciendo como unas 3 campañas. Ya. Recuerdo que en ese tiempo trabajé para una agencia que hoy se llama ADE, ¿sí? Ujú.
trabajé también para McCann y creo que hice algo para Ogilvy en ese tiempo. Pero bueno, yo volví a España, regresé a España y me lo pensé bien un momento y dije, bueno, tengo muchas ganas como de reencontrarme otra vez con Colombia, a ver qué pasa. Y empecé a hacer como una alternar dependiendo de la época del invierno, me quedaba en Colombia, verano me iba para España, para Barcelona. Y así lo hice por varios años hasta que decidí tomar la cátedra de fotografía publicitaria en la Universidad Sergio Arboleda y en la Salle College. Entonces me dediqué, ya me quedé un par de años más y eso desde el 2010 hasta el 2015 más o menos. Y ya ahí fue cuando decidí venir a vivir a Alemania. Y ahí En ese momento. justamente creo que fue que se dio el tema en que te volviste el fotógrafo exclusivo de Lacoste. Cuéntanos esa experiencia, esa particularmente y la de Amazon, te aseguro que es la que más tiene compenetrados a las Bueno, personas en no, esto. Lacoste, el proceso de Lacoste fue de 2005 a 2010, manos. Pero Ajá. antes yo ya lo hacía, antes del 2005, porque ese era un cliente del estudio, pero cuando estuve yo con el estudio a mi cargo, hice muchos trabajos, pero llevé toda la parte de fotografía de producto. Sí. Toda la parte de fotografía de producto, de catálogo, para exclusivamente para España y para Portugal. Uh-huh. Ya en cada país hay personajes que se encargan de la parte de fotografía, desde el mismo Francia ya tiene sus propios fotógrafos, pero en cada país las imágenes deben cumplir, en ese tiempo debían cumplir ciertos lineamientos, ciertas características y tenían que producirse en el país en ese tiempo. Muy bien, ¿qué es Entonces yo era trabajar para Lacoste, Julio? O sea, esta marca es una Uh-huh. marca que definitivamente todos quisiéramos participar con ella alguna vez en la vida. Es una marca que tiene mucha clase, es una marca que tiene mucho prestigio, es una marca que sin duda ha dejado huellas en el mundo del mercadeo. ¿Qué se Uh-huh. siente trabajar para esta marca? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, fue increíble, pero sabes que ya dentro del trabajo era bastante porque no era todo el año, no era, pero precisamente teníamos un cronograma muy exacto. Trabajamos febrero, marzo y septiembre y octubre, dependiendo la colección. Íbamos 6 meses adelantado o un año adelantado. Por ejemplo, en septiembre hacíamos la campaña para primavera-verano y íbamos alternando, pero íbamos por delante, ¿sí me entiendes? Íbamos haciendo los trabajos por delante. Eh, sí, básicamente, pero era bastante trabajo, era mucho trabajo, pero era gratificante, era totalmente gratificante saber que pues, estás trabajando para una marca grande mundialmente y, y lo disfruté mucho y también paralelo a esto continué haciendo cosas por mi cuenta, ¿no? Con otros clientes, pero tenía una responsabilidad bastante grande porque tenía que coordinar toda la parte, o sea, desde la misma captura hasta la entrega y eran miles de fotos, cada tanda eran demasiadas fotos. Afortunadamente nunca tuvimos un problema de desorganización, tuvimos siempre una buena disciplina de entrega a tiempo, las correcciones que se deberían hacer se tenían que hacer siempre. Yo como fotógrafo, y esto me ha dado muy buenos resultados, de pronto ha sido un poco incómodo para alguna persona en algún momento, pero yo siempre cuando trabajo, sobre todo en publicidad, siempre que trabajo para algún cliente, pido que venga un representante, pero la persona que lleva la campaña y el cliente también. O sea, el directo responsable, el que me va a dar el aprobado, y no tener ese problema de que haces algo y después lo presentas y alguien por allá te dice, no, esto, no fue esto nunca lo pedí, ¿sí? Entonces siempre llevé eso con mucha disciplina y lo llevo acá, ¿no? Acá en Alemania no he tenido ningún problema, ni siquiera por el tema del idioma cuando he tenido trabajos, porque pues básicamente todo me llega con briefs bastante detallados de lo que debo hacer.
muy Y importante. también me ha gustado siempre la idea de poder proponer, o sea, no importa el cliente para el cual trabaje, así sea grande o pequeño, siempre me ha gustado proponerle cosas. Si yo recibo un brief, vamos a las reuniones de preproducción, de producción, y si yo veo que hay algo que puedo hacer para enriquecer la campaña, lo hago. Obviamente por los caminos, por los conductos que se deben tomar, ¿no? Creativo, director de la cuenta, todo se va escalando. Y básicamente, pues, siempre siempre he tenido problema con esto, es la verdad. Chévere. Julio, ¿cómo estaba compuesto tu equipo para atender semejante reto de trabajar para Lacoste? ¿Qué personas trabajaban de la mano contigo para poder llevar una muy buena producción fotográfica? Bueno, básicamente trabajamos de la mano con la gente de la agencia. Siempre venía gente de la agencia. Eh, que sabía también, pero ellos no tenían el orden exacto de los trabajos como deberíamos etiquetarlos, ¿sí? Y cómo se deberían entregar y cómo, ¿sí? El orden de disparo. Por ejemplo, si tenemos en el día de hoy un esquema de iluminación cenital, pero es algo grande, desmontarlo, volver a montar otro esquema de iluminación tarda tiempo. Entonces aprovechábamos y todo lo que fuera de fotografía cenital lo hacíamos en esa semana. En la siguiente semana hacíamos fotos, por ejemplo, de luz, de otro tipo de luz lateral, de macrofotografías y hacia otra semana, ¿sí? Una marca como Lacoste tiene miles de productos, o sea, no es solamente los polos que conocemos, ellos tienen desde bikinis hasta pelotas de golf, tienen miles y miles de accesorios, ¿sí? Todo relacionado con muchas cosas relacionadas con el tenis, con el golf también. Entonces, hay productos que realmente son un reto fotografiar. Me refiero a los elementos de brillos, a los elementos metálicos, a los elementos de cristal también son bastante complicados de fotografiar. Entonces, no puedes hacer un elemento plano en iluminación y después hacer un elemento transparente, porque necesitas otro esquema de iluminación. El equipo que teníamos, yo decidí hacerlo muy pequeño, porque eran muchas horas trabajando y debíamos concentrarnos. Lo que sí pedía siempre era un estilista, la persona que clasifica, otra persona que era aparte, que era la de atrezo, que hacía como toda la parte de, por decir, planchas, colgaba las prendas, me las presentaba bien, tenía dos asistentes, básicamente nada, muchas horas, jornadas largas, ¿no? De 8, 10, 12 horas a veces. Entonces, para poder cumplir, ¿no? Ya, buenísimo. Bueno, voy a ir compartiendo con el público, con las personas que nos acompañan. Hoy voy a ir compartiendo un video que armamos en Rol Digital con tus diferentes trabajos, con las diferentes Ah, sí, sí. fotografías. Entonces, pues nada, si nos quieres ir contando algunos apartes sobre estas fotografías, que claramente aquí tenemos varios clientes desde Nike hasta pues diferentes clientes, Lacoste, está Ujú. algunos personajes muy importantes como fue James Rodríguez. ¿Cómo te fue trabajando con James? Cuéntanos esa experiencia. Bueno, una gran persona. James, James es, bueno, en ese tiempo era más tímido y básicamente a mí me sorprendió una cosa, ¿eh? Que sabía posar. ¿Eh? Él ya tenía un manejo, porque le mostré esa misma campaña. La primera vez que trabajé con él fue para una campaña de McCann que era Bimbo y le mostré la misma campaña que se había realizado. Sí, Entonces le enseñé las imágenes porque corporativamente eran las mismas poses, necesitamos el mismo manejo, esto ya venía desde arriba y le enseñé las imágenes y el hombre las hizo. Y en ese mismo momento, porque tú sabes que a veces cuando se hacen fotos al mismo tiempo, pues es el comercial, ¿no? sí, señor. Coordinas con el director del comercial, de la productora y tienes un tiempo y muchas veces no es el tiempo ideal que necesitas, ¿no?
Yo con él tuve más o menos media hora, imagínate, pero el hombre copiaba todo, o sea, le mostraba y inclusive sobró tiempo para que la gente se hiciera fotos con él. O sea, fue un detalle que tuve con todo el equipo de staff de la productora no, y él muy sencillo, creo que jugó fútbol con los chicos que son gaffer y no, bien, bastante sencilla esta persona. Muy bien, qué chévere tener la oportunidad de trabajar con una persona como lo es James Rodríguez, que sin duda ha representado varias marcas, que sin duda es, pues nada, un ídolo y un ejemplo a seguir por parte de muchos colombianos. Bien, Julio, aquí vemos que trabajaste también para Coca-Cola y vemos aquí un ambiente muy inglés, ¿cierto? Particularmente creo que esto es Londres. Cuéntanos cómo fue esta experiencia Ujú. trabajando para Coca-Cola. Bueno, básicamente este fue un piloto que se presentó como propuesta, no fue campaña oficial, pero fue un piloto que se presentó en su momento para ser aprobado en una agencia. Y la postproducción la realizó un estudio de Londres que se llama Bunker, con el cual yo tengo muy buena relación hoy en día. Esto es manejado por un colombiano, inclusive. Es una persona de Cali, Diego Angarita, muy buen profesional. Él vive en la ciudad de Londres y trabaja para marcas gigantescas como, por ejemplo, Land Cruiser, Jaguar. Él es profesional y experto en la parte de automóviles. Y bueno, este fue un piloto, básicamente. Muy bien. Si quieres poner algunas imágenes para poderlas ver, no sé si la gente puede ver imágenes Sí, sí, sí. y les De voy hecho, comentando un poquito, sería chévere, ¿no? claro, aquí las estamos viendo. De hecho, pues por lo que estamos compartiendo la pantalla, tú no lo puedes ver, pero sí estamos Ah, viendo fotografías de chicas, particularmente como en una época de primavera, donde ella está vestida con flores dentro de su atuendo y con una sombrilla eso es transparente en que otoño. logra, Esto es es en otoño, otoño. perdón, que pues se ve muy interesante. Bueno, esto se hizo hace poco, esto fue el año pasado. Básicamente, últimamente, me gusta mucho trabajar con luz natural. También me gusta mucho rebotar luz. Me gusta mucho la fotografía de estudio con iluminación, pero también estoy preparado para iluminar con luz de cine. Lo que Sí. pasa es que para una campaña es bastante costoso llevar todo un set de luz de cine. Por eso muchas veces se mezcla la fotografía de un comercial y se incluye el fotógrafo directamente en esa campaña. Me gusta muchísimo trabajar con la luz natural, explorar todo lo que te pueda dar el ambiente y sobre todo me gusta mucho cómo es la luz acá, cómo, el comportamiento de la luz en cada lugar, en Colombia, en países de Latinoamérica, en Europa, las condiciones de luz son totalmente distintas. Me encanta, por ejemplo, la luz de verano de Europa. Eh, en invierno es bastante oscuro, se oscurece bastante temprano. Me gusta mucho cierto tipo de luz de Colombia. Lo que pasa es que, por ejemplo, trabajando en Colombia, al aire libre, las condiciones de clima son bastante cambiantes. O sea, tienes un día, sabes, en Bogotá, un día de sol, a la media hora llueve, y es bastante complicado hacer una campaña porque a veces tienes muchos imprevistos. Mm. Ya, muy bien, Eh, pues eh, ¿Sí? vemos también unas fotografías, por ejemplo, que están trabajadas en postproducción. Acabamos de ver una que hiciste para Leche Clean, donde aparece una Así mamá es. con una niña y donde hay un ambiente familiar muy importante. Se nota la dirección de arte, se nota pues como ese esmero por tu equipo a la hora de producir esta fotografía. Bueno, una de las cosas que me gustan mucho y para mí son un reto es trabajar con niños. Hay dos cosas que son un reto, trabajar con niños y trabajar con animales. Ok. Es un reto, o sea, sobre todo con niños porque tienes que saber entenderlos, saber jugar. O sea, no sé, yo siempre me enrollo con los niños y
les digo, venga para acá. Claro, pues imagínate, eres un niño, llegas a un estudio, un montón de gente, van todos de carrera, van todos a 1000, sí, maquillen, venga, chao, tienen que hacer esto. Y cuando hay muchos niños que por más pro que son para posar y esto, se asustan en un ambiente así, ¿no? Entonces yo lo primero que hago es trato de tener algo como para complacerlos, una piruleta, un dulcecito, algo, no sé. Y me encanta, a veces jugamos, ¿no? Le pongo algún juego en el compu o algo, o le muestro alguna aplicación, hey, ven, jugamos, y hago que empecemos a tener como una interacción con los niños, ¿no? Tú eres papá, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabes a lo que me refiero. Entonces es bastante importante llevar eso. Y momentos en que los niños te llora, ya te hace el tembla y ponen los ojitos aguados, ya ahí se complica la cosa, ¿no? O sea, afortunadamente no me ha pasado a nivel publicitario con campañas, no me ha pasado esto y he trabajado para varias campañas que han salido niños, como por ejemplo clientes como Samsung, leches, todo lo que son productos lácteos, eh, entidades bancarias también, donde salen fotos familiares y salen niños. Los niños son un reto bastante grande, pero deja una satisfacción bastante grande cuando logras un buen retrato de un niño. Muy Sí, bien, sí. Julio. Este trabajo que hiciste para Klim, ¿para qué país fue? ¿Y bajo qué condiciones? ¿Qué quería mostrar la agencia por medio de esta campaña y de estas fotografías? ¿En qué campaña? ¿La de Nestlé? En la de Klim, sí, particularmente estamos viendo en este momento la imagen de la mamá con la niña y aparece Nestlé con su producto Klim. Y están como pintando, usando témperas. Uh-huh. Bueno, esto se hizo en medio del comercial y lo que parece en la imagen que es una luz, es de día, Ujú. básicamente eran como las 9 de la noche. Ok, mucho Eran las trabajo de 9 de la noche. iluminación. Y eso, y eso se iluminó con luces de HMI, se iluminó con luz de cine, se iluminó con Fresnel. Yo no lo quise iluminar con flash porque Sí. quería lograr un ambiente natural. Sí, a veces es un error, a veces depende la manera cómo utilicen la iluminación. A veces se siente artificial, totalmente artificial. Y yo lo que buscaba con esa campaña era tener un look natural y sobre todo amable, ¿no? Algo que le está robando un segundo de vida a esa pareja que es la mamá y la niña y llevarlo a la cámara, ¿no? O sea, era lo que quería hacer. ¿Para qué Esa era país fue mi, este trabajo, Julio? Esto fue para impresos e internet. ¿En qué país? Bueno, hay multinacionales que compran las imágenes y las pueden utilizar en cualquier país, ¿no? O sea, ese es un full release. Ese fue un full release. Básicamente donde esté Nestlé la pueden pautar, ¿no? Ok. Entonces ya esa es otra parte de los fotógrafos y la negociación que se haga, ¿no? O sea, por eso cobran, ¿no? Eh, la pueden utilizar en cualquier país, ¿no? Y si haces un full release, también, ¿no? O sea, Chévere. Estamos viendo otra imagen que logra impactarnos muchísimo, Julio. Hay una mujer con una sombrilla y un molino en la parte del fondo. Se ve como el prado en la parte inferior, lógicamente, y se ve que es un día como muy sombrío, un día lluvioso. De hecho, ¿esta fotografía fue hecha para qué, Julio? esta es para una diseñadora sueca que se llama Ellen Seven Green y la foto se hizo en Holanda, Ok. básicamente. En un ambiente natural, la diferencia es que la pose se hizo con esa intención, básicamente, que era como emular un poco la pintura. Muy bien. Oye, pues me sorprende ese gran recorrido que has hecho por el mundo. Me has hablado de Suecia, me has hablado de Francia, me has hablado de Alemania, de España. Ahora también me hablas de Holanda. Qué buen trabajo, Julio. Y qué chévere que traigas estos comentarios y estas experiencias a las personas que están compartiendo con nosotros. Qué chévere. Mm, hay una parte que siempre me ha gustado y básicamente no es por la parte económica, sino es por la parte personal y es el ser profesor, el ser docente. Y esto lo he hecho en diferentes lugares, lo he hecho en España y lo he hecho en Colombia, ser docente.
En Colombia fui docente de 2 universidades, ya por tiempo no podía, ofrecí algunos cursos de diplomado, pero ya por tiempo y viajes yo ya no podía tomar más clases, ¿no? O sea, y fue muy interesante, por ejemplo, la experiencia que tuve, por ejemplo, en Colombia, después de 12 años estar fuera y volver a Colombia y directamente entrar a una universidad y empezar con los chicos que hace unos años tú y yo estábamos sentados ahí, ¿sí? Y recibíamos clase de otros. Entonces era una responsabilidad bastante grande y creo que lo hice bien y creo que mis alumnos de ese tiempo me recuerdan con... Hoy en día, bueno, ya como no estoy viviendo mucho en Colombia, básicamente mi última temporada yo paseaba por agencias. Por ejemplo, iba a Ogilvy, a BBDO, a Publicis, a muchas agencias y a Avas, y me decían, hey, profe, y yo... Pues y, te y es cuento, bastante Julio. gratificante Claro, te cuento porque te que en encuentras... ese entonces estuvimos los dos nuevamente, que fue cuando nos volvimos a ver, estuvimos en la Sergio Arboleda, y te cuento que varios Correcto. de esos alumnos ya están ejerciendo y de hecho ya algunos son Sí, sí. empresarios del mundo de la Y muy publicidad, Julio. pilos. Muy pilos. Sí, eso los estoy siguiendo de cerca, me siguen también, básicamente por Instagram. O sea, Instagram para mí es... lo utilizo mucho para mostrar mi trabajo. O sea, Claro que sí. y inclusive el Instagram yo lo utilizo mucho, no solamente para mostrar que soy, de hecho, la gente que vea mi Instagram no va a ver fotos de producto, casi no va a ver fotos publicitarias, sino va a ver como un poquito del recorrido mío, como el lifestyle. O sea, lo que no puedo, lo que no puedo poner como campaña publicitaria, lo hago por medio de mis recorridos, ¿no? A veces la vida te lleva a sitios y es un pecado no capturar imágenes tan hermosas como por ejemplo estar en la Costa Azul en España, en la Costa Azul en Francia, o en la Costa Brava en España, o estar en los Alpes aquí a media hora, o estar en Suiza, o diferentes lugares, ¿sí? Ir a Praga, ir a Croacia, que es una maravilla de país, estar en el mismo Colombia, lo que es nuestro Caribe también, eh, en la parte del sur, el Amazonas, el Chocó también. Hace unos años, tuve un proyecto que fue bastante lindo para mí y fue haber trabajado para la policía con una productora bastante importante allí en Colombia y estuvimos recorriendo Colombia por un mes más o menos. Fuimos a Santander, fuimos a toda la parte de Antioquia, el Magdalena, fuimos a La Guajira, estuvimos en... Oh, espera que se ha caído esto. Y, y estuvimos recorriendo muchos lugares y pude hacer fotografía de retrato para muchas personas que no son modelos, ¿sabes? Gente del día a día, ¿no? Por ejemplo, en el Caribe, hacer fotos de pescadores, y eso es lo que me gusta a mí, hacer retratos y sobre todo capturar momentos de la vida. Chévere. Pues mira, en Y este tener momento ese proceso. en la pantalla estamos viendo un vehículo que fotografiaste de nada más ni nada menos que de la marca BMW, de por Dios, fotografía de producto y a muy gran escala. Vemos unos detalles únicos de iluminación allí que sin duda pues necesitan un muy buen director de fotografía, un muy buen equipo luminotécnico. Qué chévere haber trabajado para estas marcas, Julio. Sí, sí, también hacer automóviles es un gran reto. O sea, eh, trabajé para Chevrolet también, para Renault también. Estamos Y viendo Mustang. básicamente es muy difícil iluminar. No es imposible, es complicado por el tema de volumen, que es que necesitas primero un estudio grandísimo eh, y necesitas otro tipo de iluminación. O sea, necesitas directamente luz de cine y necesitas de 4 o 5 mil watts para arriba para poder iluminar bien. O sea, porque la clave de esto es no alumbrar, es iluminar. ¿Mm? Ya, hay una estamos diferencia, viendo. hay una diferencia gigantesca y yo siempre he pretendido es iluminar. Y hay un ejercicio
hay un ejercicio que me sirvió mucho como fotógrafo y me sirve hoy en día cuando quiero hacer algo. Yo tengo luces pequeñas como linternas y siempre lo que hago a escala grande me lo imagino en pequeño, hago mi propia maqueta. Entonces, Ok. por ejemplo, para empezar, cuando empezaba yo con coches, yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Esto no sé si me va a quedar grande, no sé, pero necesito ir seguro de lo que voy a hacer, no empezar a improvisar en el estudio. Entonces lo que hacía era, tenía modelos a escala de automóviles y les aplicaba la misma luz que yo quería hacer y ya Mm, sabía directamente en estudio, pero ya con muchos asistentes, operadores, ir haciendo ese tipo de iluminación, ¿no? muy bien. Hay, hay una, como te decía, aparte que lo dejé un poquito, eh, que una de las cosas que más placer a mí me dan es poder enseñar, poder enseñar. Yo, bueno, este es un oficio que básicamente mucha gente, muchos fotógrafos compiten entre sí, ¿no? Muchos no quieren dar como sus tips, como sus secretos, como yo sé hacer esto, soy especialista en esta parte y me la guardo, me reservo cómo hago el proceso de mis imágenes y todo, pero yo no, o sea, me ha gustado compartirlo porque, y sobre todo cuando regresé a Colombia, porque sentí como esa necesidad de enseñar un poquito todo lo que he aprendido fuera, ¿no? Y no solo a nivel técnico, porque técnica puede aprender cualquiera, ¿no? Sino poder tener la oportunidad de enseñar a seres humanos, ¿no? Sí, muy chévere, Julio. Mira, en este momento estamos viendo fotografías ya de personas, Uh -huh. modelos. Bien, esa también es una fotografía bastante complicada. Aquí estamos viendo varios modelos que has fotografiado, algunos de ellos pues muy reconocidos, en diferentes situaciones, con diferentes aspectos, ya que trabajamos primeros planos y primerísimos primeros planos. Entonces me parece muy chévere ese ejercicio. Cuéntanos, ¿difícil fotografiar modelos? eh, no, ¿sabes? Depende de la química que tengas con la gente. O sea, no sé, para mí en su momento fue difícil. En su momento fue difícil porque tengo que reconocer que fui bastante tímido cuando estaba empezando. Me costaba trabajo acercarme a un modelo y entablar como esa conversación y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, pero después fui entendiendo y dije, no, el que maneja el tema soy yo. Quiero mostrar lo que quiero hacer. Quiero enseñarle mi idea a la persona para que se impregne de esa positividad, como de esa onda positiva, ¿sabes? Que se Sí, impregne tener actitud, ¿no? de ese magneto que llevo. Entonces empecé a hacer referencias y a mostrarle referencias a los mismos modelos, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que trabajé en Suecia, eh, estaba, porque las modelos eran súper altas, no sonreían, eran muy, muy serias. Ujú. Pero no sé, empecé a soltar, fui poco a poco y la gente me empezó a creer y los resultados se veían. O sea, bueno, la foto no la hace uno solo, ¿no? O sea, vas trabajando en equipo y afortunadamente siempre he estado rodeado de buena gente, ¿no? A mi alrededor, en cualquier lugar, cuando he tenido trabajos así de este tipo. Y con los modelos hoy en día tengo esa simbiosis, que puedo reunirme con la gente y decirles, eh, mira, esta es mi idea. Y yo a veces pinto, ¿no? O sea, entonces muchas veces boceteo y muchas veces hago bien la tarea. Si vamos a tener una locación, yo me voy unos días antes, disparo, descargo, empiezo a ensamblar, empiezo a componer y hago como especies de storyboards. Entonces el día que llegamos le muestro, mira, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y por otro lado, a los modelos, ya después cuando yo fui cogiendo más experiencia en esto, empecé a hacer cursos de expresión corporal, que eso me ayudó un montón. O sea, eh, al hacerlo yo, le podía enseñar a los modelos y le podía decir directamente, mira, quiero que hagas esto, sígueme. Y yo me voy moviendo con el modelo. Entonces esto me ayudó y yo creo que es como mi mejor herramienta, ¿no? O sea, también ser profesional y
pero trabajar de una manera relajada, ¿no? O sea, que se vea que uno disfruta de esto, porque realmente yo escogí hacer esto por encima de irme a trabajar a una agencia o ser director creativo o quién sabe qué hubiera sido mi vida. Yo creo que hubiese sido buena también dentro de una agencia también, con buenos reconocimientos, porque el tema aquí es el compromiso y la pasión que le pongas a las cosas. Si lo haces y te preparas, ese es como mi gran consejo que yo le doy a la gente que se quiera, por ejemplo, iniciar en la fotografía. Si te gusta, lo amas y hazlo. O sea, y no importa las críticas. Y sobre todo, rodéate de gente que sea objetiva. O sea, a veces es difícil recibir críticas, ¿no? Es muy difícil, depende del tipo de persona, lo recibirá bien o mal, pero una crítica constructiva, ayuda muchísimo para crecer. Entonces es como uno de mis grandes consejos que le doy a los chicos que se quieran iniciar en la parte audiovisual, ¿no? De acuerdo, Julio. Pues mira, Uh muy -huh. interesante. He estado pasando en los últimos minutos, he estado compartiendo las fotografías que tú a bien quisiste que compartiéramos con nuestros seguidores y vemos trabajo muy interesante a nivel de producto, a nivel de modelo, ¿cierto? Muy importante el tema de iluminación, pero estoy seguro que varias personas quieren escuchar en este momento, porque claro, fue uno de los llamados que hicimos, y quieren escuchar cómo ha sido esa experiencia para trabajar con el señor Bezos, con el señor dueño de Amazon. Cuéntanos cómo ha sido esa gran experiencia, Julio, Bueno, para esto es esta día a marca. día y es como, esto es un trabajo eh, que es muy, 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 muy detallado. O sea, por motivos de seguridad yo he firmado un contrato en el cual pues no puedo utilizar imágenes. De hecho, todo queda ya, hay mucha seguridad, hay mucho hermetismo con esto, ¿sí? Trabajan de una manera muy, muy a tiempo. Es una de las cualidades alemanas, ¿no? Que se trabaja con mucho tiempo de anticipación, ¿no? O sea, hay mucha cautela, se protege mucho el producto también y, y sobre todo la parte del detalle, cuidar la iluminación y todo esto es... Y básicamente me gusta poder entregar trabajos que lleven esas características. Aquí para Amazon es un trabajo netamente concentrado en producto, ¿verdad? Solamente Sí, producto. O sí, también hacen sí, en parte de producto. fotografía para campañas de Amazon. Sí, sí, hacen modelos, ya la parte textil y esto, pero bueno, yo estoy empezando con ellos también porque ya los que están hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la gente que está hace mucho tiempo y gente que tiene su puesto fijo ahí, yo me voy abriendo un espacio cada vez un poco, o sea, no, desde el principio que llegué acá a Alemania no podía pretender sin que nadie me conociera, decir, bueno, ya ábreme la puerta porque soy colombiano, no. Antes nos toca un poco más duro, ¿ah? Tenemos Claro. que buscarnos la manera, ¿sí? A diferencia de países latinoamericanos que llega un extranjero a veces y, oh, ¿sí? Acá es diferente y acá tienes que ganártelo, toda esa parte, el aprecio, tienes el respeto, tienes que ganártelo con eficiencia y sobre todo con una manera de ser honesta, ¿no? Siendo transparente. Entonces, esa es una buena, es una buena recompensa también y pienso que voy en un buen camino. A veces una de las cosas que me preguntan amigos es como, oye, pero tú por qué no te aterrizas en un solo lugar y te quedas tranquilo y yo básicamente digo, bueno, pues, hay una frase española que yo la aplico y es que me pica el culo, ¿no? O sea, siempre he tenido un culo inquieto un poco y me gusta estar en diferentes lugares, ¿no? O sea, eh, básicamente para mí Barcelona fue un sitio de partida, fue mi base. Desde Barcelona me conecté a muchos lugares como satélites y pude empezar a recorrer. De hecho, de mis mejores amigos acá en Alemania, los conozco
no de hace 5 años, los conozco de hace 15 y 20 años. Los conocí en España, en Barcelona. Barcelona es una ciudad muy, muy internacional, es una ciudad cosmopolita. De hecho, cuando yo llegué a Barcelona, mi nivel de inglés no era muy bueno. O sea, yo apenas tenía un nivel como de esos, de hace mucho tiempo de colegio, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Que no era muy intensivo el nivel de inglés. O sea, y aprendí con la misma gente. Aprendí, Barcelona es una ciudad muy internacional y empecé a tener amigos de diferentes lugares, que al mismo tiempo era gente que estaba aprendiendo español y, y pues yo también estaba aprendiendo inglés y aprendí muchos. De hecho, fue un buen lugar para lo que eran los idiomas, ¿no? También lo fue Finlandia. Finlandés era un idioma bastante difícil. No me esmeré mucho, tengo que decirlo, por aprenderlo, porque yo sabía que no iba a vivir ahí, sino solamente iba a estar un tiempo. Pero aprendí algunas cosas, sin querer, aprendí algunas cosas. De hecho, todos los años que estuve en Barcelona aprendí catalán, porque casi todas las agencias con las que trabajaba tenían personal catalán, ¿no? Entonces, ellos hablaban en catalán y ya al final yo ni me daba cuenta y ya hablaba con ellos y ni me daba cuenta en que si estaba hablando en castellano o estaba hablando en catalán. Y ese es un proceso que estoy viviendo ahora con el alemán. Pues voy poco a poco también, me ha costado un poquito, ya tengo unos añitos también, entonces, y cuesta porque el orden de la gramática es totalmente distinto. Si no escuchas hasta el final una frase, no sabes de qué se trata. A mí me sigue pasando. Y también los dialectos, ¿no? O sea, el dialecto de acá del sur es bastante complicado. El dialecto bávaro es, a veces yo a la gente del campo no la entiendo, por ejemplo. A la gente de Austria me cuesta muchísimo trabajo entenderles. Eh, es difícil, pero no es imposible y es algo que realmente lo disfruto. En cierto momento me puede estresar, pero realmente termino disfrutando. Y en base a eso, amigos míos me decían, pero tú ¿por qué no te quedas a vivir en un solo lugar? O sea, no vives en Colombia, pero a veces respondo de una manera muy sencilla. A veces digo, oye, ¿sabes qué? Honestamente, me gustaría vivir una vida en Bogotá. Me gustaría vivir otra vida en Madrid, otra en Canarias, otra en Barcelona, otra acá en Múnich. Pero como no se puede, pues entonces vas de todo lado un poquito, ¿no? O sea, de momento mi base ya lo es hace unos años, es Múnich, pero me encantaría poder trabajar y de hecho lo he hecho hace un par de años. Trabajé en Colombia, fui por un par de proyectos, pero me encantaría seguir trabajando de esa manera, pero siempre tener como un centro de operación, ¿no? Y de momento lo es Múnich y me estoy construyendo a mí mismo, ¿no? Me estoy en cierto modo reinventando en los últimos años, ¿no? Chévere, pues Y eso es Julio. algo que me gusta, pero extraño un poquito la parte de la docencia, ¿no? O sea, no lo digo por la parte económica, porque pues desafortunadamente la docencia en Colombia es muy mal paga, así tengas un muy buen escalafón, a veces no se recompensa la labor del profesor y esto sería una cosa que sería muy bueno que la juventud lo entendiera para que exigiera que sus educadores sean cada vez mejor y mejor preparados, pero también mejor remunerados, ¿no? Sin duda. Pues Julio, hombre, para nosotros es muy grato tenerte en esta charla y créeme que ha sido una charla muy propositiva, pues no todos los días Ujú. se tiene la oportunidad de hablar con el fotógrafo de Lacoste, con el único fotógrafo latino para el equipo de Amazon. En realidad eso es una cuestión bastante importante. Aquí en pantalla, Julio, estamos viendo un trabajo muy lindo, una fotografía de un castillo y nos causa pues como bastante impacto el poder generar este tipo de ambientes. Estamos viendo también un ambiente de invierno con la luna de fondo. Muy lindo, se ve un ambiente muy impactante, de hecho parece que no fuera incluso fotografía. ¿Cómo logras esos detalles? A base de ópticas, esto es a base de ópticas y también largas exposiciones. Si ves la foto de la luna, tiene
tiene algunas estrellas y lo que pasa es que se va moviendo. Si tú dejas la cámara en tiempo de voluntad y la dejas unos minutos, todo lo que tiene luz y movimiento va dejando la estela. Ese es un buen taller de fotografía que tengo para gente que se inicia en fotografía también. Pintar con luz, lo llamo yo, y crear con luz. La foto del castillo es un castillo de la parte de Baviera que se llama Neuschwanstein, y esa es como la base dicen que es como el castillo en el cual se inspiró Walt Disney para crear su castillo, ¿no? Y Ya, este es un castillo del rey Ludwig, no me acuerdo qué número es, pero es más o menos del siglo XVI, es exactamente del siglo XVI. wow, Y entonces vemos que tú definitivamente pues eres como muy versátil en la fotografía, no solamente a nivel de producto, no solamente a nivel de modelos, sino también tienes un alto sentido de incorporación, de penetración con ambientes, ¿no? Con construcciones. Estábamos viendo hace un rato, por ejemplo, el tema de la luna, que es demasiado atractivo, el tema de algunos paisajes que tienen unas carreteras y generas una muy buena profundidad. Qué buen trabajo, Julio, de veras que te hay, felicito, hermano. hay una parte que básicamente yo trabajo para fotografía comercial, que es fotografía publicitaria, pero me encanta hacer propuestas. Y cuando no estoy en trabajo, me gusta mucho hacer bander. Bander es como senderismo. Uh -huh. Senderismo es caminar en las montañas, fines de semana, vamos en familia acá y es bastante divertido porque puedes ir por los Alpes, puedes ir a la parte de Austria, Suiza, y yo tengo dos perritos que son colombianos, de hecho, me los he traído, una de ellas la recogí de la calle, es una perrita de la calle que recogí de cachorrita, le hice papeles, al otro también, es un American Cocker. Los que vean mi trabajo en Instagram pueden ver, se llama uno el Jack Daniels y la otra se llama la Leia Princess, la princesa Leia. Y básicamente me disfruto eso, pero eso me da la oportunidad, por ejemplo, a veces camino sin cámara y me arrepiento. Lo que pasa es que a veces la cámara es bastante grande y digo, uff, hago varias horas caminando y a veces llevo cámaras pequeñas. No siempre llevo la Pro, pero muchas veces capturo con cámaras que no son de full frame, tengo que decirlo. Y hoy en día se presenta una muy buena oportunidad con las cámaras de mirrorless que no son reflex, o sea, que no tienen espejo y son cámaras más livianas. Entonces ya tengo una muy buena cámara para hacer esto y lo disfruto mucho. De hecho, de vez en cuando hago fotografía analógica y la revelo acá en mi propia casa. O sea, me hice mi cuarto oscuro y revelo solo lo que es el carrete. Y ya después las ampliaciones ya los llevo a un laboratorio, porque hoy en día es bastante complicado y bastante costoso revelar. Antes sí lo hacía, cuando lo podía hacer hasta con los ojos cerrados y de verdad es una recomendación también para la gente que haga fotografía, que se inicie en la fotografía, que investigue un poquito de cómo era el proceso de revelado, ¿m? Aunque sea por cultura general, ¿no? Mucha gente llegó de golpe, ¡pum!, a la fotografía digital y no creo como esa educación visual, ¿no? A veces no aprecia como la parte semiótica, ¿no? Que es lo que yo veo que le da mucho valor a la fotografía, ¿no? Eh, Definitivamente estamos en un entorno que es tecnológico. La revolución de la parte virtual, de la realidad virtual, de la realidad aumentada y la realidad mixta ya está aquí. ¿Sí? Hay inventos súper que ya están creados. Por ejemplo, como por ejemplo el telescopio que ya están creando, que es el ELT, es un telescopio terrestre con el cual se van a poder ver planetas que ni siquiera se sabe que existen. O sea, es una locura de lente, ELT.
es una óptica que van a terminarla en unos años. Hay muchas cámaras que son impresionantes ahora. La tecnología va muy rápido, sobre todo en los últimos 10 años. Hay una cámara que ya está creada que se llama Litro, con la cual tú puedes hacer una sola captura y cuando descargas en el ordenador, en el computador, tú puedes ubicar dónde quieres hacer el foco y reencuadrar fácilmente. Inclusive doblar la luz. O sea, esto es un fenómeno físico más que todo y es una cosa que a veces uno dice, por más Photoshop que haya, uno dice, wow, esto es... Pero son cosas que va adoptando, por ejemplo, Adobe, ¿sí? Y va volviéndose. Esto es interesantísimo para otra charla, ¿no? O sea, toda la parte tecnológica, ¿no? Pero básicamente yo lo que digo es que la fotografía definitivamente maneja dos componentes, el humano y el tecnológico. Y a mí me gusta, primero, llevar el componente humano. Sin eso no puedo, cualquiera puede aprender a manejar un esquema de iluminación, cualquiera puede, que tenga el dinero y los recursos, puede tener la última cámara, lo que sea, pero la parte humana, eso es independiente, ¿no? Y es lo que realmente a veces puedes, es como cuando tomas un buen vino y eres catador y lo puedes definir, este es un Rioja, este es un vino Syrah, este es, ¿sí? Bueno, acabas de mencionar la cepa que más me gusta a mí, Syrah, definitivamente. Y si es francés, mucho mejor. Pues Julio, hombre, mira, qué chévere esta experiencia, qué chévere esas imágenes que compartimos durante este en vivo con las diferentes personas que nos están siguiendo. Y ya para terminar, Julio, sin dejar de agradecerte nuevamente este espacio que nos sacaste, No, sabemos con que gusto. ya es de noche en Alemania. Quisiera que por Bueno, favor nos aún no, regalaras. mira, Ah, ¿qué hora es? por la temporada, sí, Es de día. pero ahora No, sí es de ya es día. tarde. Sí, sí Eh, aún es de día. ya, pues bueno, nada, te queremos agradecer montones de verdad. Por favor, compártenos, aparte de tus redes sociales, porque estoy seguro que las personas que nos están siguiendo quieren empezar a ver tu trabajo. Compártenos, por favor, unos 3 o 5 consejos que consideres son indispensables a la hora de realizar fotografía. Básicamente para la gente que se inicia en la fotografía, mucha gente me pregunta, esta es la pregunta que yo creo que me hace la mayoría de gente que, inclusive amigos, familiares, profesionales, eh, pero básicamente a la gente que se inicia en la fotografía me pregunta, ¿qué cámara? ¿Qué compro? Mira, esta cámara vale mucho dinero, no tengo para comprarla. Mi consejo es, compra una cámara cualquier cámara, o sea, empieza desde cualquier cámara. O sea, mi recomendación es empezar de una cámara que te pueda prestar los servicios de la apertura, la velocidad, y de ahí empiezas a identificar todas las cosas que necesitas y ya empiezas a aprender y ya tienes un criterio más grande para saber. Yo, no, yo muchas veces no le digo a la gente, no, mira, ¿sabes qué? Cómprate la Hasselblad que vale 25.000 euros. ¿Sí me entiendes? O sea, porque la hay. O sea, la uso, trabajo con esto a veces, trabajo con full frame también, pero no le voy a decir a una persona que está empezando, cómprate una Hasselblad. ¿Sí? Claro. Además, esto va súper rápido, la tecnología va muy, muy rápido. O sea, hay un tip, un dato que quería comentar a la gente y es, hay un doctor especializado en la parte de computación y tecnología en la Universidad de Columbia y ellos crearon, así como hay pantallas que son como acetatos que se pueden doblar, ¿sí? Hay cámaras. Es, es simplemente una base que tiene fotoceldas y puede capturar desde cualquier punto de la imagen. O sea, tú te puedes parar en cualquier punto de la imagen y empezar a tener una experiencia desde un ángulo distinto de la imagen. Esto suena muy futurista, pero ya está creado. No está en el mercado porque obviamente tú sabes los monopolios y todo esto le dan un tiempo a sus productos, ¿no? Pero esto ya está creado. O sea,
y es una experiencia en la cual cada receptor puede darse una interpretación de la imagen que quiere ver y cada persona puede conceptualizar a su manera lo que está viendo. Suena loco, ¿no? Pero ya está. Y básicamente mi primer consejo es que para la gente que está empezando, que tenga cualquier cámara, que le permita tener algunas funciones manuales, sobre todo, y después de ahí dar el salto a la cámara que pretende utilizar, ¿no? Uno de los consejos más importantes es experimenta. Experimenta para crear un instinto. Los grandes fotógrafos no nacieron fotógrafos, ¿no? O sea, hay gente que necesita, o sea, prueba, ensayo y error, ¿no? O sea, y eso es básicamente lo más importante. Crear, siempre conceptualizar. Hay un ejercicio que siempre me ha ayudado a mí, sobre todo en la parte cuando yo empecé, y es que a mí me gusta mucho la música. Yo soy, bueno, me gusta mucho el rock, pero básicamente siempre escuchaba y escucho cosas y siempre lo voy traduciendo a imágenes. O escucho un discurso, o escucho algo, escucho un audio, escucho cantar los pájaros, cualquier cosa, y lo voy traduciendo a imágenes. Y este es un ejercicio que siempre me ha funcionado. Sería muy interesante también. Crear cultura visual también. El cine aporta muchísimo. O sea, a mí el cine y directores de culto me han aportado muchísimo a lo largo de mi carrera como profesional, ¿no? Lo que hablaba hace un momento de recibir críticas, esta es una parte muy buena. Empezar a crear como, aparte de la parte académica de lo que es la composición y todo, empezar a experimentar, ¿no? O sea, experimentar con profundidades, con las ópticas, con diferentes... Hay un ejercicio que yo le daba a unos niños en Barcelona una vez, les hacía un taller de cámara estenopeica. La cámara estenopeica es una cámara que tú puedes construir realmente en base a una caja de cartón, a una caja de zapatos. Simplemente las sellas, le creas una especie de óptica y esto se hace de manera manual y simplemente por dentro, en el momento de la exposición, pones un papel fotográfico y simplemente destapas el orificio, o sea, la apertura, y la expones. Y esto tiene búsquenlo, fotografía estenopeica, los resultados son increíbles. Claro, esto se hacía en analógico. Chévere, Julio, pues muy bueno, hombre, me encanta lo que nos estás compartiendo y quiero detenerme un poquito ya para dar por finalizada la sesión de hoy, esta charla tan enriquecedora. Quiero saludar a varias personas que están conectadas en este momento, como por ejemplo tenemos al señor Willy Rincón, tenemos a Juan Carlos Londoño, nos saluda desde la empresa Buses y Camiones de Colombia, tenemos a Javier Mauricio Sopo, a Adriana Arevalo Cruz, al señor Andrés García, una gran persona reconocida en el mundo digital, ex alumno mío y a quien admiro montones. Tú también lo conoces, de hecho creo que fuiste docente de Andrés García. Tenemos a Federico Aguilera, alumno mío. Tenemos a una gran docente, Lluvia Angélica Ibáñez, un gran abrazo y un gran saludo. A una persona que trabaja en preproducción, al señor Reinaldo Hernández. Rodrigo Uribe, un gran director creativo de Sancho BBDO aquí en Colombia. Tenemos a Alejandra Zárate. Saludos a toda la gente de Sancho, qué chimba. Claro que sí, tenemos, bueno, te decía, Lluvia Angélica, una gran docente que nos tiene un comentario y dice, definitivamente la fotografía es todo un arte. Felicitaciones, Julio. También tenemos a Carlos Preciado. Gracias. Tenemos a Andrés Ramos Buitrago, que también lo conocemos, estudió con nosotros, un gran publicista. Sí, señora. El papi Cirijillo. Sí, señor, Andrés David Perilla. Andrea Páez Zuluaga, ex alumna mía. Tenemos a Federico Aguilera, que nos está pidiendo a gritos que compartas tus redes sociales. Entonces, bueno, Julio, nada, compártenos por favor tus redes sociales para la gente. Y que te sigan. Bueno, les doy mi Instagram, es
Julio Flores con Z, _ photographer en inglés. Ese es mi Instagram. Y mi página web es www.fotojulioflores, foto en inglés, foto con H, fotojulioflores.com. Muy bien, Julio. Pues mira, no me queda nada más que agradecerte en nombre pues de todos los asistentes por este espacio que nos brindaste, por las experiencias que nos trajiste el día de hoy. De verdad que esa experiencia, ese recorrido que has tenido en Europa y a nivel de marcas ha sido muy importante. Y felicitarte por la gestión que estás haciendo hoy en día para Gracias. Amazon y para grandes marcas. De verdad que muchas gracias, Julio. Te mando un gran abrazo y bueno, nada, esperamos que de nuevo en una próxima oportunidad estés con Rol Digital y Rol Digital College, que tiene Claro, las claro. puertas abiertas, por supuesto, para ti. Igualmente para ustedes aquí. Un gran abrazo, Rodri, y a toda la gente que ha compartido la charla. Dale, hermano, cuídate mucho, Hasta la próxima bendiciones. oportunidad. Claro que Chao, sí. chicos. Hasta luego. Chao. Suerte.